Brasil ha estado en los titulares debido a sus cifras recientes. El PMI del país llegó a 47.9, un mínimo de 70 meses, y la tasa de inflación alcanzó un récord máximo de 8.13%. Teniendo en cuenta la publicación de la inflación y la producción industrial de México a finales de esta semana, ¿seguirá ese país los pasos de Brasil? Nuestro invitado de hoy es Bruno Rovay, asistente de investigación de Barclays. Bienvenido, Bruno. El PMI de Brasil de marzo fue calificado de temporal, cayendo al mínimo de 70 meses de 47.9. La inflación quedó en 8.13%. Las tasas de interés están aumentando y tasa de cambio del par dólar real está en 3.12. Con eso en mente, ¿cuál es su perspectiva inmediata para Brasil? Los datos que tuvimos en el primer trimestre de este año apoyan aún más mi perspectiva de recesión para Brasil en 2015. Como se ha mencionado, se desplomaron el PMI y especialmente los índices de confianza empresarial y del consumidor. La consolidación fiscal, la política monetaria más restrictiva y las tensiones entre el gobierno y el Congreso deben contribuir a ese entorno de recesión en el país. Así que mi predicción es que el PIB real de Brasil caerá 1,1 puntos porcentuales este año. La economía de México tiende a seguir a la economía estadounidense. ¿Cuál es su predicción para el peso en el corto plazo, teniendo en cuenta la última nómina no agrícola y la divulgación de las próximas actas del FOMC? Una nómina no agrícola más baja de lo esperado y el tono probablemente blando de las actas de la reunión del FOMC, teniendo en cuenta la baja previsión de crecimiento y de inflación, deben apoyar al peso mexicano en el corto plazo inmediato. Sin embargo, esperamos que el peso se deprecie aún más hacia finales del año. Creemos que la Fed va a empezar a restringir la política monetaria antes de lo esperado. Por lo tanto, el peso debe llegar a cerca de 15,5 a finales del año. La caída de los precios de las commodities será un tema dominante en América Latina y, como en Brasil, la economía de México está ligada a las exportaciones, que representan casi un tercio del PIB. Considerando la indecisión sobre el fin de las sanciones petroleras contra Irán, ¿cuáles serán los efectos para esas economías? Creemos que en México la cuenta fiscal enfrentará dificultades, no solo a causa de los precios del petróleo, sino también debido a la caída más rápida de lo esperado de la producción de petróleo. La caída de los precios también redujo el atractivo de muchos proyectos que deberían ser puestos en práctica con la reforma energética, particularmente en relación al petróleo shale y al no convencional, que tendrían una producción más rápida y darían alivio al gobierno. El próximo año, como consecuencia de los esperados recortes adicionales de los gastos, el gobierno continuará reduciendo el déficit fiscal y mantendrá sin cambios el objetivo para 2015. Estimamos una contratación de 2,1% en la producción de petróleo durante el próximo año, que debe alcanzar 2,2 millones de barriles por día, en comparación con los 2,3 millones de dólares para este año. Solo eso ya podría reducir el crecimiento y, en combinación con los bajos precios del petróleo en el presupuesto fiscal, implicará una reducción de 9% en las inversiones públicas que podría reducir otros 45 puntos básicos de crecimiento. Esas serían malas noticias para México en 2016. En Brasil, los efectos de la caída de los precios del petróleo son un poco más débiles, ya que el país es un importador neto de petróleo. En verdad, la balanza del petróleo aumentó su déficit en los últimos años y, por tanto, la caída de los precios de la commodity debe contribuir a la mejora de la balanza comercial. ¿Cuál es su predicción para la publicación de la producción industrial y la inflación de México? Para la producción industrial de México de febrero, nuestra predicción es de un movimiento de 0,7% debido a un ajuste estacional de expansión a causa de un aumento de 2,6% en la producción de petróleo y también de un aumento en la producción de automóviles. Sin embargo, estas contribuciones positivas serán parcialmente contrarrestadas por la caída de la producción manufacturera de Estados Unidos, que disminuyó 0,2% en un mes. Bruno, gracias por su participación. Sigan conectados para más actualizaciones. Hasta luego.